Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Bienvenidos una vez más a la desolada carretera. El motor ya está encendido y no hay vuelta atrás. Esta noche, como siempre, yo seré su conductor. Y mientras avanzamos por este tramo interminable, iluminado apenas por los faros, les iré contando historias que se quedaron atrapadas en el asfalto. En el viaje de hoy, por más de 50 minutos, escucharán relatos de terror, apariciones que aún caminan entre los vivos, testimonios de militares que regresaron cambiados, encuentros con brujas, e incluso rituales e invocaciones que abrieron puertas que jamás debieron cruzarse. Así que pasajeros, ya lo saben, no miren demasiado por la ventana. A veces en esta carretera, algo también nos observa. Por favor, inclinen su asiento, abrochen su cinturón y pónganse cómodos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Un par de pollos asados. Trabajo como repartidor desde hace ya un par de años. Uno aprende a no preguntar demasiado, a entregar pedidos sin involucrarse y a seguir la ruta marcada por la aplicación. Casas, departamentos, calles oscuras, clientes apurados, todo se vuelve rutina. O eso creía. Aquella noche llevaba un pedido sencillo: 2 pollos asados, nada fuera de lo normal. El encargo estaba marcado como urgente y mientras manejaba, me llegó un mensaje por el chat de la aplicación. Date prisa, por favor, porque ya me voy. No le di importancia. Pensé que era alguien apurada, como tantas veces. Aceleré un poco y seguí la dirección. El mapa me llevó a una colonia tranquila, de esas donde el silencio pesa más de noche. Cuando llegué, algo me hizo frenar antes de bajar de la moto. La casa estaba llena de gente. Había coches estacionados por todos lados, luces encendidas y un murmullo constante que no coincidía con una cena familiar. Al acercarme lo entendí. Era un funeral. Listones negros, coronas de flores, rostros serios, gente vestida de un luto total. Sentí un nudo en el estómago. Pensé que tal vez me había equivocado de dirección. Volví a revisar la aplicación. Era ahí, exactamente esa casa. Respiré hondo y toqué. Abrió la puerta un hombre ya entrado en años, seguido de otro más joven, que luego supe era su hijo. Les expliqué que traía un pedido de comida. Les di el nombre de la persona que aparecía en la aplicación. Al escucharlo, ambos se miraron. «Espérame tantito», dijo uno. Los vi hablar entre ellos, confundidos. Al principio pensé que alguien había tomado algún teléfono para hacer este pedido sin autorización o para hacer una broma de mal gusto, pésimo gusto, o que se trataba de un error del sistema. Comencé a escuchar que preguntaban por el teléfono celular de una persona, de una mujer. Su nombre coincidía con el que me había contactado a través de la aplicación. Yo me sentía fuera de lugar, como si no debiera estar ahí. Entonces mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje entró al chat de la aplicación. Decía: «Dile a mi papá que coma. Lleva 2 días sin comer». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No supe qué hacer. Me quedé mirando la pantalla con la sensación de que el aire se había vuelto más pesado. Me acerqué al hombre mayor que estaba cerca y sin decir palabra, le mostré el mensaje. Cuando lo leyó, se quebró.
El señor rompió en llanto como si algo dentro de él se hubiera soltado de golpe. Tomó los pollos con manos temblorosas y apretó mi celular contra su pecho. Nadie decía nada. Nadie entendía nada. Fue entonces cuando vi la caja. Ahí estaba ella, la muchacha por la que, supuestamente, yo había entregado ese pedido. Su foto en el perfil de la aplicación no dejaba lugar a dudas. Era ella, la persona que estaba en el ataúd, la persona que estaban velando. Su cuerpo descansaba dentro del ataúd, rodeado de flores, completamente inmóvil. Su teléfono estaba sobre la caja. Luego hicimos una prueba. Me demostraron que era exactamente el mismo número desde el que se había hecho el pedido. No recuerdo cuánto tiempo me quedé parado ahí. Solo sé que salí de esa casa con las piernas flojas, como si no tocara bien el suelo. Arranqué la moto y me fui. Pero todo el camino sentí algo raro. No era miedo exactamente. Era una sensación extraña. Como cuando comes demasiado y quedas lleno, pero no incómodo, solo consciente. Como si algo hubiera pasado a través de mí. Esa noche sentí que no había sido solo un repartidor. Había sido un mensajero. Más tarde supe lo que había pasado. La joven había perdido la vida en un accidente de moto junto con su novio. Iban en una de esas rutas rápidas. Todo fue repentino. Esa noche entendí algo que todavía me cuesta explicar. Tal vez hay mensajes que no pueden quedarse sin entregar. Tal vez hay despedidas que buscan cualquier camino para llegar. Y tal vez, sin pensarlo, algunos solo pasamos por ahí para hacer la última entrega. Desde entonces, cada vez que recibo un pedido urgente por la noche, no puedo evitar pensar que, a veces, no llevamos comida, sino palabras de despedida. Y eso sí que me sigue poniendo la piel de gallina. La posta. Desde morro me gustaba salir en bicicleta. Era mi forma de despejarme, de sentir que el mundo era más grande que mi colonia. Pedaleaba kilómetros sin darme cuenta, y uno de los lugares a los que más iba era la posta, en Jesús María, Aguascalientes. En ese tiempo yo no le tenía miedo a nada, o eso creía. Jesús María siempre ha tenido fama de ser tierra de brujas. Eso lo escuché desde niño, en pláticas de señoras, en comentarios al pasar. Yo no lo tomaba muy en serio, hasta que empecé a encontrar cosas raras. La posta es un lugar tranquilo, casi solitario. Caminos de terracería, monte bajo, silencio. Ahí, más de una vez, mientras descansaba de la bici o me metía entre los árboles, me topé con trabajos enterrados, frascos con cosas dentro, muñecos amarrados con hilo, telas negras, cruces torcidas, veladoras consumidas, a veces hasta animales muertos. No fue una sola vez, fueron muchas. Yo los veía y pensaba que eran puras tonterías. Me daba coraje, no sé por qué. Tal vez por ignorancia. Tal vez por sentir que alguien estaba jugando con algo que no debía. Así que los desenterraba y los deshacía. Tiraba todo. Rompía los frascos. Quemaba lo que podía. Nunca pensé en consecuencias. Jamás se me ocurrió que alguien o algo pudiera molestarse por eso. Pasaron los años. Dejé la bicicleta. La vida cambió y terminé trabajando como chofer de aplicación. Manejar de noche se volvió rutina, y nada me sorprendía, hasta esa noche. Era tarde cuando me cayó un servicio hacia Jesús María. Fui, dejé al pasajero y cuando terminé el viaje, ya no entró ningún otro. Decidí regresar a Aguascalientes capital,
Por tercer anillo, una vialidad oscura, poco transitada, sobre todo a esas horas. Desde ahí se alcanzan a ver los cerros de Lapona, negros, no tan grandes, silenciosos. Iba manejando tranquilo, con el radio bajo, cuando algo me llamó la atención a mi derecha. En los cerros había una bola de fuego. No exagero, no era una luz, no era un reflejo, era fuego. Una esfera grande, naranja, viva, que se movía entre los árboles. Subía, bajaba, se desplazaba como si estuviera bailando. Lo más extraño era que no quemaba nada. Los árboles seguían intactos. Sentí un nudo en el estómago. Instintivamente bajé la velocidad. Luego orillé el carro con cuidado. No sé por qué me detuve, pero tenía que verla mejor. Apagué el motor. El silencio era total. La bola de fuego siguió moviéndose unos segundos más, y de pronto se apagó. No explotó, no se desvaneció. Fue como si hubiera implosionado, como si algo se hubiera cerrado sobre sí mismo. Y entonces pasó lo peor. En el tablero de mi carro se encendieron los sensores de los asientos traseros, como cuando alguien se sube. Sentí como la sangre se me bajaba a los pies. Yo estaba solo. Nadie se había acercado. Nadie había abierto las puertas. Aún así, el coche marcaba peso atrás. No volteé. No me atreví. Mi respiración se volvió pesada, y con la voz temblorosa dije lo único que se me ocurrió. Bájate. Tú te quedas aquí. No te vas conmigo. En ese momento, una interferencia comenzó a sonar en el radio. Primero fue solo sonido, ruido blanco, como cuando no hay señal. Subió de volumen sin que yo lo tocara, y entonces, entre el ruido, escuché una voz. Era una voz horrible, distorsionada, grave, como si viniera de muy lejos o de muy abajo. No parecía humana. Cada palabra arrastraba algo viejo, podrido. Y dijo: lo que se desentierra sin permiso se vuelve a enterrar en carne viva. Sentí que algo se movió atrás. No sé qué era, no quise saberlo. Arranqué el carro como pude y aceleré sin mirar los espejos. El radio se apagó de golpe. Los sensores dejaron de marcar peso unos metros después. No paré hasta llegar a la ciudad. Esa noche no dormí. Como ustedes seguramente ya lo saben, conductor y pasajeros, se sabe que las bolas de fuego son conocidas como brujas, que se aparecen justo en cerros, en caminos solitarios, y que protegen sus trabajos. Entonces entendí. Yo había caminado sobre su territorio. Había deshecho lo que no me correspondía. Había roto pactos que no conocía. Desde entonces, cuando manejo de noche y paso cerca de Jesús María, no volteo a los cerros, no me detengo. Y si alguna vez veo luces extrañas, sigo de largo. Porque hay advertencias que solo se dan una vez. Y pasajeros que, cuando se te suben al carro, a veces no siempre se bajan. El pacto y el soldado. Nunca he contado esto con lujo de detalle. En el ejército uno aprende a callar, a tragar el miedo y a seguir avanzando. Pero hay noches como esta
en la que el silencio pesa demasiado y los recuerdos regresan con una claridad que duele. Espero puedan comprenderme, conductor y pasajeros, pero por la naturaleza de mi relato, esta noche preferiría permanecer en el anonimato. Yo era joven cuando nos ocurrió. Nos habían enviado a un operativo en la sierra, de esos de los que casi no se habla, donde el monte es tan espeso que la noche parece tener cuerpo, y el silencio no es tranquilidad, sino advertencia. Éramos un pelotón pequeño, hombres curtidos por el entrenamiento, por el cansancio, por la idea constante de que en cualquier momento podríamos no volver. Desde el primer día, hubo uno que no encajaba del todo, no por débil ni por torpe, al contrario, cumplía órdenes, marchaba como todos, disparaba como debía. El problema era su mirada. Siempre parecía saber algo que los demás ignorábamos. Observaba demasiado, como si estuviera contando el tiempo. Entre murmullos comenzaron las historias. Decían que ese soldado podía adivinar quién iba a morir. Al principio nadie le dio importancia, hasta que empezó a decir nombres. 3 veces, 3 malditas veces acertó. Compañeros específicos, fechas cercanas, y después los operativos, las emboscadas, errores fatales. Muerte. Yo lo escuché decirlo una vez. No lo gritó, no buscó atención. Solo lo dijo con una calma que me heló la sangre. Cuando alguien le preguntó cómo lo sabía, respondió algo que jamás olvidaré. Mi familia es un pacto, y eso se paga por generaciones. Yo soy la tercera. Decía que sabía cuándo le tocaría a él, que lo sentía en el cuerpo, como una cuenta regresiva. No volvió a mencionar nada de eso después. Aquella noche en cuestión, nos tocó acampar en una zona alta de la sierra. La luna apenas se asomaba entre las nubes densas, y el viento arrastraba sonidos extraños entre los árboles. A él le tocó la guardia de madrugada. Yo estaba dormido cuando, de pronto escuché su voz. Gritaba. No era un grito de alarma común, era desesperación pura. Nos ordenó levantarnos, correr, huir de inmediato. No explicó nada, solo repetía que si nos quedábamos, moriríamos todos. La urgencia de su tono era tan real, tan visceral, que nadie se detuvo a cuestionarlo. Tomamos lo indispensable y corrimos monte abajo, dejando atrás el campamento. Mientras avanzábamos, algo me obligó a voltear. No puedo describirla con precisión. La noche no lo permitía. Solo recuerdo una silueta oscura, demasiado grande para ser humana. Se movía con una lentitud antinatural, como si supiera que no tenía prisa. Sus extremidades parecían largas, y donde debería haber tenido manos, se adivinaban sombras curvas, como garras. Sentí que me observaba, aunque no pude ver sus ojos. Seguí corriendo sin mirar atrás. Nadie habló hasta que amaneció. Cuando el sol empezó a abrirse paso entre los árboles, el silencio fue aún más pesado. Decidimos regresar al campamento. Algunos pensaban que había sido una falsa alarma. Otros simplemente no querían decirlo en voz alta. Al llegar, el olor fue lo primero. Allí estaba él, el soldado que nos salvó, tendido en el suelo, inmóvil con el uniforme destrozado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas profundas, abiertas, como si algo enorme lo hubiera desgarrado. No eran mordidas, no eran cortes de arma blanca, eran marcas de garras.
No hubo rastro de lucha alrededor. Ninguna huella clara. Solo su cuerpo y una expresión en su rostro que no era de miedo, sino de resignación, como si hubiera sabido que así terminaría. El reporte oficial habló de un ataque de un animal salvaje. Nosotros firmamos, asentimos, guardamos silencio. Pero ninguno volvió a dormir igual en la sierra, porque todos sabíamos que lo que nos acechó esa noche no era algo que pudiera explicarse. A veces me pregunto si aquel pacto realmente existió, si esa cosa vino a cobrar una deuda, o si siempre ha estado ahí, esperando, alimentándose del miedo y la sangre de quienes se adentran demasiado en su territorio. Solo sé algo: si alguien te despierta alguna vez en la madrugada, con los ojos llenos de terror, diciéndote que corras sin preguntar, hazle caso. Hay cosas en la sierra que no necesitan permiso para llevarte, y cuando vienen por ti, ya es demasiado tarde. Esa no era Salomé. Saludos, conductor y pasajeros. Me llamo Lupe, y lo que voy a contar ocurrió hace muchos años, en los años 80 para ser precisos, cuando Iztapalapa era distinta, cuando las noches parecían más largas y las calles, al quedarse vacías, se volvían territorio de cosas que uno preferiría no mirar demasiado. Nunca pensé que algo así marcaría a mi familia, y mucho menos que sería el motivo por el cual mi hermano cambiaría para siempre. Óscar es mi hermano. En aquellos años era joven, fuerte, pero sobre todo muy tomador. Le gustaba la parranda, la fiesta, quedarse hasta que amanecía y regresar a casa cuando ya no quedaba nada más que el cansancio y el olor a alcohol. No era mala persona, pero vivía desordenado. Decía que todavía tenía tiempo para cambiar. Hasta que algo ocurrió. Recuerdo con claridad la mañana en que lo encontré. Había salido temprano de casa para hacer mis pendientes. El cielo estaba nublado, de ese gris que cubre Iztapalapa y hace que todo se vea más frío. No había avanzado mucho cuando, cerca de la esquina, lo vi. Óscar estaba tirado en la banqueta. Al principio pensé que estaba dormido, como otras veces, pero algo no me gustó. Estaba demasiado quieto. Me acerqué rápido y lo llamé por su nombre. No respondió. Le moví el hombro, luego el rostro. Estaba frío, pálido, con la boca reseca. Por un momento pensé lo peor. Seguía hablándole, sacudiéndolo, hasta que reaccionó. Abrió los ojos de golpe, como si despertara de una pesadilla, respirando con dificultad. Me miró desorientado, como si no supiera dónde estaba. Lupe, dijo. No fue un sueño. Lo ayudé a sentarse y lo llevé a la casa. Yo pensaba que había tomado demasiado y que simplemente se había desmayado. Pero algo en su mirada me inquietaba. No era la de un borracho. Era la de alguien que había visto algo que no entendía. Cuando logró tranquilizarse un poco, me contó lo que había pasado. Me dijo que la noche anterior había estado tomando, sí, pero que ya iba de regreso a nuestra casa. Caminaba solo como siempre, cuando al llegar a la esquina, vio a un perro. Era una perra, me dijo, igualita a Salomé. Salomé era la perrita de nuestra hermana Alma y de su esposo, una cruza de pastor alemán, aunque por lo criolla, siempre decíamos que era más bien un impostor alemán. Vivía a la vuelta, así que verla a veces en la calle no era raro. Óscar me dijo que no sintió miedo al verla. Al contrario,
Pensó que se había salido de la casa de Alma. Se acercó con confianza y le habló. Le dijo: «Salomé, ¿qué haces aquí tan noche? Regrésate a tu casa». Hasta ese momento, todo parecía normal. Pero entonces la perra se detuvo. No avanzó ni retrocedió. Simplemente volteó lentamente la cabeza para mirarlo. Óscar me dijo que algo en esa forma de mirarlo lo incomodó. No sabía explicar qué. Solo sintió que esa mirada era distinta. Luego notó los ojos. Al principio pensó que era un reflejo de la luz del poste, pero ese brillo no desapareció. Al contrario, se intensificó. Poco a poco los ojos comenzaron a iluminarse, a tomar un tono rojizo, como si algo ardiera detrás de ellos. No era normal, dijo. No era una mirada de un perro. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Pensó en retroceder, pero no pudo. Algo lo mantenía ahí, inmóvil. Fue entonces cuando la perra sonrió. No fue un gesto brusco. No enseñó los dientes como cuando los perros jadean o gruñen. Óscar decía que aquella sonrisa era lenta, torcida, consciente. Era una sonrisa humana, Lupe, me dijo. Eso fue lo que me hizo sentir que algo estaba muy mal. Quiso hablar, decir algo, pero la voz no le salió. El miedo ya lo tenía dominado. Y entonces ocurrió lo peor. La perra empezó a reír. Primero fue un sonido bajo, extraño, que no supo identificar. Luego otro, hasta que aquella risa se transformó en una carcajada fuerte, burlona, que resonó en la calle vacía. Se estaba riendo de mí, me dijo, como si se burlara de mi miedo. No parecía el sonido de un animal. Era una risa macabra, pesada, que le heló la sangre. Óscar sintió que las piernas no le respondían. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. No pudo resistirlo más. Lo último que recordó fue esa carcajada creciendo y luego la oscuridad. Despertó hasta la mañana siguiente, cuando yo lo encontré tirado en la banqueta. Cuando terminó de contarme todo, yo no supe qué pensar. Dentro de mí, creí que todo había sido producto del alcohol. Una alucinación. Pensé que quizás Salomé sí se había salido y que mi hermano borracho había imaginado lo demás. No quise contradecirlo, ni asustarlo más. Dejé el tema ahí. Pero por la tarde, ocurrió algo que me hizo sentir un escalofrío. Me encontré con mi hermana Alma y sin pensarlo mucho le dije: «Oye, ya no anden dejando salir a Salomé en la noche. Ayer asustó bien feo a Óscar». Alma me miró confundida. «¿De qué hablas, Lupe?», me dijo. «Salomé no salió». Le expliqué lo que Óscar había contado. Mi hermana negó con la cabeza, segura. «No pudo haber sido», me dijo. «Salomé durmió con nosotros toda la noche, en el mismo cuarto. No se movió». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Desde ese día Óscar cambió. Dejó el vicio. Se volvió más tranquilo. Ya no regresaba de madrugada. A veces lo veía mirando a los perros del barrio, con una seriedad que nunca antes le conocí. Nunca volvió a contar la historia con tantos detalles, pero su cambio fue real, y eso es lo que, hasta hoy, me hace pensar que lo que vivió fue verdad. Sin duda alguna, conductor y pasajeros, hay encuentros que no vienen a asustarte, vienen a cambiarte. Desde entonces,
Cuando cae la noche en Iztapalapa y en una esquina se queda demasiado silenciosa, yo prefiero no mirar. La piedra enorme del patio. Hola, ¿qué tal, queridos pasajeros? Y también saludos al conductor. Mi nombre es Simón García. Los saludo desde un pueblo llamado Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato. Mi historia se remonta a cuando tenía 5 o 6 años aproximadamente, es decir, hace 30 años. En la casa donde vivíamos en ese entonces. Para comenzar, los vecinos siempre le decían a mis padres que en esa casa pasaban cosas sin explicación aparente, tales como ruidos extraños o siluetas en el cuarto que daba a la calle cuando no había nadie en ese momento, y pensaban que estábamos locos por vivir ahí, por decisión propia. En mi familia, siempre hemos tenido la costumbre de ya no cenar comida, sino un vaso de leche o café, con una pieza de pan o algunas galletas. Cabe destacar que la cocina era el último cuarto de la casa, y al lado de esta, había un patio bastante amplio donde estaba una piedra enorme, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Todo indica que esa piedra tenía que ver con los eventos que sucedían, ya que siempre estaba de alguna manera involucrada en los relatos de las vivencias de la familia. Porque sí, fueron varias cosas las que nos sucedieron. Hoy les platicaré lo que nos pasó a mi hermana mayor y a mí. Mi hermana es 5 años mayor que yo, así que tendría 10 u 11 años aproximadamente. Siempre éramos nosotros, a quienes nos mandaban a la cocina por los platos, vasos y demás cosas para la cena. Cuando salías de la cocina y apagabas el foco dentro de ahí, ya no había nada que alumbrara el enorme patio, y la verdad se veía tétrico a más no poder. Sin embargo, ya estábamos acostumbrados y no sentíamos temor. No hasta cierto día. Íbamos saliendo de la cocina como de costumbre, jugando y peleando como buenos hermanos, cuando vimos que arriba de la piedra enorme que ya les describí, se iluminó como un tipo de hoguera. Como era algo que nunca nos había pasado, decidimos correr hasta la puerta que dividía la casa entre los cuartos y el patio, la cual era de madera, con uno de esos cerrojos antiguos por los cuales podías mirar a través de un pequeño orificio. Éramos niños y nuestra curiosidad pudo más. Así que decidimos echar un vistazo a través de este orificio por unos segundos y sin decir nada. Nos retiramos en silencio y decidimos no contarle a nadie sobre esto. Ni siquiera entre nosotros platicamos del asunto. Años después, cuando estaba en mi adolescencia, algunos tíos y primos estaban platicando sobre historias de terror. Mi hermana decidió contar la experiencia que tuvimos años atrás. Cuando terminó de contar, al fin dijo lo que vimos en el patio. Según su versión, ella vio un perro negro, enorme, con ojos de fuego y llamas en las patas. ¡Qué curioso!, le dije, ya que lo que yo vi fue algo totalmente distinto. Yo vi a un ser muy alto, fornido, con una corona en la cabeza, pero en estado inicial de putrefacción, más bien como si fuera una momia. En lo único que coincidimos fue en las llamas en los pies, ya que este ser las tenía también. Cuando les comenté a los presentes que yo había visto algo diferente a mi hermana, todos se quedaron atónitos, ya que ni siquiera mi hermana y yo sabíamos qué era lo que habíamos visto cada quien ese día. Pueden llamarle como quieran, el mal, energías, demonios o lo que gusten. Pero después de esta experiencia, pienso que esto, sea lo que sea, sabe tus miedos presentes y toma esa forma para tener más presencia o impacto en tu vida. Tanto que a pesar de que éramos unos niños, ese evento se quedó grabado en nuestra memoria y no creo que lo olvidemos nunca.
Cabe mencionar que mi hermana llevaba días soñando con algo parecido a ese perro negro, y yo acababa de ver la película del Santo contra las momias, y el ser que vi era muy parecido a la momia antagonista de esta película. A lo mejor en el fondo, generamos miedo o aversión a esto en esos días, sin siquiera notarlo, y gracias a esto, percibimos visiones diferentes durante ese evento, el cual para mí fue mi primera experiencia paranormal. Es todo por esta ocasión. Si les gustó, puedo mandar otras experiencias, tanto propias como de mi familia. Gracias por escucharme, conductor y pasajeros. La tienda que no existe. Buenos días, tardes o noches, mi estimado conductor y pasajeros. Mi nombre es Giovanna, y me gustaría compartir con ustedes una experiencia que me ocurrió hace algunos años junto con mi familia. Esto ocurrió en Guadalajara, en Tlaquepaque. Debo mencionar que ahí hay un tianguis de pura venta de artesanías, pero es grandísimo. Estuvimos viendo por 2 horas entre cada puesto, y no creo que hayamos llegado ni siquiera a la mitad del mercado. Mi madre tiene una costumbre cada que salimos de vacaciones. Ella acostumbra a comprar artesanías. Le gusta coleccionar. En una de esas, le llamó la atención un local y fuimos para allá. Entramos mi madre, mi padre, mi hermano y yo. Estuvimos viendo, tocando, y mi madre nos comentó que quería seguir viendo, porque ya le ha pasado que compra algo y más adelante le gusta otra cosa. Ella determinó que si no encontraba algo que le gustara, regresaríamos a ese local. Y así pasó. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al regresar el local ya no estaba solo. Había unas ruinas de lo que una vez estuvo ahí. Todos nos quedamos confundidos, porque reconocimos el lugar, las casas que estaban al lado, las protecciones que tenía, el número de calle. No fue que nos hubiéramos equivocado. Estábamos en ese mismo lugar. En eso, mi padre le preguntó a un señor que se encontraba ahí. Lo cuestionó acerca del local. Él le comentó que hacía tiempo sí había un local ahí, pero que se había suscitado un incendio y por eso lo habían quitado. Todos nos quedamos sorprendidos. No era posible. Mi madre sacó una tarjeta que le había dado una señorita que nos atendió. Se la mostró al señor y éste se quedó sorprendido, porque dijo que efectivamente ese era el nombre del local y que era imposible que tuviéramos esa tarjeta. Mi mamá la guardó, pero extrañamente desapareció tiempo después. Nunca la volvió a encontrar. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó. Y lo más curioso es que fuimos 4 personas las que lo vivimos. Mi hermano hasta estuvo platicando con la señorita que atendía el lugar. No sé si en ese momento hubo un portal en donde pudiera ser que 2 dimensiones estuvieran conectadas. Lo único que agradezco es que pudimos salir los 4. Aún a la fecha me pregunto qué hubiera pasado si hubiera comprado algo o si no hubiéramos logrado salir de ahí. Espero que les guste esta vivencia que tuvimos y que pueda formar parte de la desolada carretera, ya que me encanta viajar aquí. Y no me pierdo ninguna salida, las espero con ansias. Un saludo desde la hermosa ciudad blanca de Mérida, Yucatán. Estimados pasajeros, me da un gusto enorme que sigan aquí. Si han llegado hasta este punto, de corazón, muchas gracias, y quédense conmigo un momento más, porque ya nos estamos enfilando hacia el final de este viaje. Antes de continuar, quisiera pedirte que si disfrutas de los relatos y de nuestros viajes y aún no lo haces, pulses el botón de suscribirse si crees que este canal se lo merece, para que así formes parte de la gran familia de pasajeros. Además, es importante que pulses la campanita de notificaciones porque de esta manera YouTube
te estará enviando un mensaje cada vez que tengamos un nuevo viaje, y así, no te perderás ninguno de los subsecuentes. No olvides compartir tu relato, ya que esto nos ayuda a seguir viajando a través de la desolada carretera. La bandeja desolada está esperando por él. midesolado@gmail.com. midesolado@gmail.com. De antemano, gracias. Y ya sabes que agradezco y valoro muchísimo tu interacción, que comentes este video, que le des me gusta y que lo compartas con alguien que creas que puede llegar a unirse a esta gran familia de pasajeros que cada día, gracias a ustedes, crece más y más. A quienes ya han hypeado este contenido también, de corazón, mil gracias. Cerrando este viaje, pasajeros, los invito a que me acompañen a conocer una de las escalas más impresionantes que he tenido la oportunidad de narrar y que estoy seguro les va a producir fuertes escalofríos, así que, si son tan amables, vamos a ella. La que devora en nombre de la justicia. Desde que tengo memoria, supe que mi abuela no era como las demás. Mientras otros niños crecían escuchando historias de santos, rezos y milagros, yo me dormía con el murmullo de palabras que no entendía, pronunciadas en voz baja, detrás de puertas cerradas. Mi abuela hacía esas cosas que durante muchos años no supe nombrar. Para mí, de niño, solo eran rituales extraños. Velas encendidas a deshoras, recipientes con líquidos oscuros, olores que no pertenecían a la cocina, ni al incienso de las iglesias. Vivimos solos. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño, así que fue ella quien me crió, quien me dio de comer, quien me mandó a la escuela y quien me acostumbró a no hacer preguntas. Con el tiempo, cuando fui creciendo, entendí lo que realmente hacía. La escuché hablar con otras mujeres del barrio. La vi recibir gente desesperada. Personas que entraban cabizbajas y salían con una expresión distinta, como si algo dentro de ellos se hubiera acomodado o roto. Pero también había personas, aquellos que querían trabajos oscuros o hacerle algún daño a alguien. Fue entonces cuando supe que aquello tenía un nombre: brujería. Nunca me prohibió entrar a su cuarto, pero yo sabía que había lugares y momentos que no me pertenecían. Sin embargo, la curiosidad es una semilla difícil de arrancar, y cuando llegué a la adolescencia, esa semilla ya había crecido demasiado. Un día, mientras limpiaba el cuarto donde ella guardaba sus cosas más viejas, encontré un libro. No tenía título en la portada. Era grueso, de hojas amarillentas, con un olor a humedad y ceniza. Al abrirlo, supe que no era un libro común. No era un diario ni un grimorio sencillo. Era un compilado antiguo, escrito por diferentes manos, con símbolos, oraciones y descripciones talladas de invocaciones. Invocaciones a demonios. No voy a mentir. Sentí miedo, pero también sentí algo más poderoso: fascinación. Cada página hablaba de entidades distintas, de pactos, de consecuencias. Algunas advertencias estaban escritas con letras más grandes, como si alguien hubiera querido gritar desde el pasado. Fue ahí donde, por primera vez, leí sobre ella. No diré su nombre. Hay quienes aseguran que pronunciarlo en voz alta equivale a llamarlos, y yo no pienso correr ese riesgo. Solo sé que su mote era claro y aterrador, y que se relacionaba con algo parecido a esta frase: la que devora en nombre de la justicia. Decían que no era invocada por odio ni por simple venganza, sino por aquellos que creían que la justicia humana había fallado, o que la justicia divina tardaría demasiado.
Ella no juzgaba intenciones, solo acciones y cobraba. No sé qué me llevó a elegirla. Tal vez fue su descripción. Tal vez la idea retorcida de una justicia absoluta. Tal vez simplemente fue estupidez juvenil. El ritual no lo narraré. No porque no lo recuerde, sino porque no debe repetirse. Solo diré que involucraba un cigarro, ciertos pasos específicos, palabras que debían decirse sin titubeos, y todo debía hacerse detrás de una puerta cerrada. Esperé a estar solo. Preparé todo con manos temblorosas. Recuerdo que al terminar, no pasó nada. El silencio se volvió insoportable. Pensé que había fallado, que el libro era solo de supersticiones viejas. Entonces, la puerta se abrió sola. Detrás estaba ella. Tenía forma femenina, pero extraña. Llevaba los ojos vendados y debajo de la venda escurría un líquido rojo, espeso. Eran como si sus ojos lloraran aquello que corre por nuestras venas. Su boca era demasiado grande, antinatural, y de ella sobresalían colmillos puntiagudos, imposibles. No me habló, no hizo falta. Su presencia sola llenaba el espacio, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Sentí terror puro. Recordé lo que decía el libro. Casi por reflejo, di 3 aplausos, uno tras otro con desesperación. Cerré la puerta de golpe, ya que esto mencionaba el libro, pero no estaba seguro si eso pudiera salvarme. Esperé unos segundos eternos, y cuando abrí la puerta, ella ya no estaba. Creí que todo había terminado. Me equivoqué. Desde ese día la casa cambió. Los muebles se movían solos. Los trastes de la cocina se estrellaban sin motivo. Voces susurraban mi nombre por las noches. No eran gritos, no eran murmullos, como si alguien hablara desde dentro de las paredes. Mi abuela me advirtió: escuches lo que escuches, no salgas. Me dijo: el que hace ese desorden no es alguien con quien se deba hablar. Yo, lleno de culpa, le confesé todo: el libro, el ritual, la invocación. Ella no se enojó. Me miró largo rato, pensativa. La llamaste y no le diste trabajo, dijo al fin. Eso la ofende. Me dijo que ese ente solo debía ser invocado cuando se busca justicia por mano propia, cuando no quedaba otra opción. Al no darle una encomienda, la dejé hambrienta, irritada. Para calmar su ira, mi abuelo hizo algo. Nunca me dijo qué. Solo sé que desde ese día, los fenómenos cesaron. El tiempo pasó. Los años parecieron alcanzarnos de golpe. Mi abuela comenzó a enfermar con frecuencia. Primero con malestares leves, luego con dolores persistentes, hasta que una noche su cuerpo ya no resistió más y tuvimos que llevarla de urgencia al hospital. El lugar olía a desinfectante y a humedad. Las luces blancas del pasillo eran fuertes, pero al mismo tiempo incapaces de ahuyentar esa sensación de abandono que solo existe en los hospitales de madrugada. Las horas ahí no avanzaban, se arrastraban. Me quedé con ella haciendo guardia. El sonido constante del monitor cardíaco marcaba un ritmo irregular, como si el aparato durara en seguir acompañándola. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y los truenos sacudían el edificio entero. Cerca de la medianoche, su respiración comenzó a cambiar.
se volvió pesada, forzada. Sus manos frías apretaban las sábanas con una fuerza que no le conocía. Entonces empezó a murmurar. «Ya está aquí», susurró. Me incliné hacia ella pensando que deliraba. «Abuela, tranquila, estamos solos», le dije. Sus ojos vidriosos se abrieron con terror. «No, no estamos solos. Viene por mí». Miré alrededor. El cuarto estaba vacío. Solo nosotros. Las cortinas blancas separando los cubículos. El parpadeo constante de las luces del pasillo que se colaban por la rendija de la puerta. En ese instante, un trueno retumbó tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Y entonces el rayo cayó. La luz atravesó la ventana e iluminó el cuarto por una fracción de segundo. Y fue suficiente. Detrás de una de las cortinas, vi una silueta, inmóvil. Supe inmediatamente quién era. El cuarto volvió a quedar en penumbra. La figura ya no estaba. El monitor cardíaco emitió un sonido continuo, largo, insoportable. Mi abuela exhaló por última vez. Los médicos entraron segundos después, pero ya no había nada que hacer por ella. Y ahí lo entendí, porque lo que vi tras la cortina fue aquella figura extraña y femenina. Incluso alcancé a ver la venda cubriendo sus ojos y su boca demasiado grande, abierta apenas, como si sonriera. Aquella noche, aquella justiciera, aquella entidad demoníaca, de figura extraña y ojos sangrantes, había ido por mi abuela. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,